Tricoderma es un fungo que procede de los fungos entomopatógenos. Empezó hace 200 millones de años, que la Tierra pues, estaba dominada por microbios, por microorganismos, y los fungos empezaron a parasitar a los primeros animales, la primera diversificación de insectos. Por tanto, había fungos que comían insectos. Entonces, estos hongos parásitos son el origen de Tricoderma. En realidad, hay una serie y un videojuego actual y una serie muy famosa que se llama The Last of Us. Y The Last of Us consiste en que un fungo, Cordyceps, toma el control de un humano y lo convierte en zombie. Bueno, pues esto es lo que se hace en esta serie y en este juego, pero eso es lo que hacen en la naturaleza, de verdad. Cordyceps con los insectos. Al final acaba matándolos, pero vive dentro de ellos y los insectos se mueven y transportan a Cordyceps. Bien, pues este es el origen de Tricoderma. ¿Y de dónde viene Tricoderma? Pues Tricoderma, Cordyceps inicialmente, para parasitar los insectos tenía que producir proteasas para romper las proteínas del insecto y quitinasas, porque los insectos tienen quitina. Entonces, Tricoderma tenía la habilidad de producir quitinasas y proteasas. Y había otros seres vivos, como eran los fungos basidiomicetos, que crecían en la corteza de los árboles y parasitaban árboles, y empezó y descomponían la materia vegetal de los árboles, y Tricoderma empezó a parasitar estos basidiomicetos, porque también tenían quitina y proteína como los insectos. ¿Qué pasó cuando Tricoderma empezó a parasitar basidiomicetos? Que les robaba, al parasitarlos, comía el contenido de los basidiomicetos y adquiría, tomaba también el ADN de los basidiomicetos. Y entonces les robó la capacidad de descomponer madera. Entonces, teniendo quitina y quitinasas y proteasas para comer insectos, empezó a comer basidiomicetos que comían madera. Y comiendo estos basidiomicetos que comían madera, les robó la capacidad de comer esa madera. Bien, así pasaron millones de años hasta que sucedió una hecatombe terrestre, que es que un meteorito cayó en la península de Yucatán, organizó una catástrofe mundial y desaparecieron los dinosaurios no voladores, y entre un 75 y un 80% de todos los seres vivos que había en el planeta. Se hizo una oscuridad, hay quien la establece que duró 44 años, y debido a la nube de la combustión de aquel volcán y las cenizas que ocasionó, de tal forma que todos los organismos fotosintéticos murieron, porque no había luz. Cayó entonces muchísima materia orgánica al suelo, y los fungos saltaron al suelo a descomponer toda aquella materia orgánica. Y Tricoderma saltó no solamente a descomponer la materia orgánica, sino a parasitar a los fungos que estaban comiendo la materia orgánica en el suelo. Ese salto de Tricoderma al suelo hace 66 millones de años, que es el momento de esa catástrofe planetaria que hizo el paso de Cretácico-Paleógeno. Bien, pues en ese momento Tricoderma crece en el suelo y ataca a fungos, pero ataca a sus semejantes, a ascomicetos. Y desarrolla algo que muy pocos seres vivos han hecho, que es parasitar a sus semejantes. O sea, Tricoderma parasitaba a sus hermanos y a sus primos. Se los comía también. Ese proceso se conoce con el nombre de adelfoparasitismo, que es parasitar y comer a tus semejantes. Nosotros no somos capaces de mirar a los ojos a una cría de orangután y comerla. Preferimos comer frango más que a una cría de orangután, que tiene una mirada como si fuera uno de nuestros fillos. Pero en cambio, Tricoderma no tenía piedad. Tricoderma comía a Fusarium, a Verticillium, y al comérselos, al parasitarlos, les robaba todo su material genético, y Tricoderma empezó a adquirir la capacidad de producir metabolitos
que producían estos hongos muy próximos evolutivamente a Tricoderma. ¿Qué pasó? El siguiente paso fue que comía materia orgánica, comía basidiomicetos, ascomicetos, y con toda esta capacidad que tenía de inhibir el crecimiento de otros seres vivos, producir metabolitos, empezó a crecer, también a parasitar oomicetos. Oomicetos son Pythium, Phytophthora, como fitopatógenos más importantes de este grupo, pero también empezó a parasitar larvas de insectos, que era su origen inicial como Cordyceps, pero también nematodos, que tenían quitina y proteína. Luego empezó a parasitar a todo lo que había en el suelo. Y una habilidad muy rápida, algo muy importante de Tricoderma es su rapidez de crecimiento. Y entonces, ¿dónde había mayor cantidad de presas, de posibles parásitos que pudiera comer? En la rizosfera de las plantas. Y Tricoderma esperó, porque los hongos no son móviles, por tanto tienen que esperar a que pase alguien para comérselo. Si tienes la mala suerte de pasar delante de Tricoderma, te come. Por tanto, se fue a colonizar la rizosfera de las plantas. Y este es el tercer salto evolutivo importante de Tricoderma después de la del foparasitismo. Y esa colonización de la rizosfera hizo que empezara a relacionarse con las plantas, a establecer un diálogo con las plantas y a ser beneficioso para ellas, porque no las atacó. Él quería atacar a los enemigos de las plantas que se acercaban a la raíz, y entonces colonizó la rizosfera, y algunas cepas de Tricoderma se convirtieron en endofitos. Y esta es la historia como la conocemos a día de hoy. No todos los Tricodermas son endofitos, algunas lo son, pero todos son beneficiosos para las plantas, menos algunos que producen alguna toxina y no se pueden utilizar como agentes de biocontrol.